Bienvenidos a Historia del Fútbol Mexicano. ¿Se imaginan un misterio sin resolver en el corazón del fútbol mexicano? Un misterio. Cuéntame más. Pues estamos a punto de sumergirnos en la historia del fútbol mexicano, específicamente entre 1921 y 1930. Y resulta que no se sabe quiénes fueron los máximos goleadores de las primeras dos temporadas. Es como si las páginas del libro estuvieran en blanco. Es cierto. Esos primeros años del fútbol organizado en México carecen de registros completos. Imagina la frustración para los historiadores. Es como tener una pieza faltante en un rompecabezas. Exacto. Y nuestro viaje de hoy se basa en un artículo que encontramos en el sitio web Historia del Fútbol Mexicano, titulado Goleadores del Fútbol Mexicano 1921 y 1930. Intentaremos descifrar este misterio y a la vez descubrir cómo era el fútbol en esos años. Es un periodo fascinante. El fútbol apenas estaba echando raíces en México, atrayendo a jugadores tanto nacionales como extranjeros. Y a pesar de la falta de información sobre esas dos primeras temporadas, el artículo nos da detalles sobre los goleadores a partir de 1922. Y aquí es donde la historia se pone interesante. ¿Por qué? ¿Qué descubriste? En 1922 y 1925, el campeón goleador fue un suizo llamado Kurt Friedrich, jugando para el Germania. Kurt Friedrich. Su nombre resuena en los anales del fútbol mexicano. ¿Sabías que el Germania fue uno de los equipos fundadores de la Primera Fuerza? La liga de fútbol más importante de México en ese entonces. Dominaron las primeras temporadas. No tenía idea. Entonces, tener al goleador en un equipo tan dominante, eso sí es hacer historia. Pero también me intriga la presencia de un jugador extranjero como figura principal en esos primeros años. Es un reflejo de la influencia global que ya se sentía en el fútbol mexicano desde sus inicios. Jugadores de diferentes países llegaron a México, aportando nuevas técnicas y estilos de juego. Y eso nos lleva a los equipos que dominaron la escena en esa década: Necaxa y América. Dos nombres que se convertirían en gigantes del fútbol mexicano. Sin duda, el Necaxa, conocido en ese entonces como el equipo de la ciudad, era una fuerza imparable, con figuras como Mario Guadarrama, campeón goleador en 1923, y Miguel Ruiz, quien compartió el título con Pedro Arruza del España en 1926. Espera, compartieron el título. ¿Cómo es eso posible? En aquellos tiempos, si dos jugadores terminaban la temporada con la misma cantidad de goles, ambos se coronaban como campeones goleadores. Imagínate la emoción de esa competencia. Wow, Tit. Esas eran otras reglas. Y hablando de la América, no podemos olvidar a Alfredo García Besné, máximo goleador en 1924. Y por supuesto la leyenda de Ernesto Sota. Ernesto Sota. Un nombre que se grabó en la memoria del fútbol mexicano. Fue campeón goleador en 1927 y 1929. Y uno de los primeros jugadores en representar a México en un mundial. El Mundial de 1930 en Uruguay. Un momento histórico que marcó un antes y un después para el fútbol mexicano. Pero esa es una historia para la segunda parte de nuestro viaje, ¿verdad? Así es. La Copa del Mundo de 1930 trajo consigo cambios significativos para el fútbol mexicano. Pero antes de entrarnos en ese capítulo, me gustaría saber, ¿qué te ha sorprendido más hasta ahora? La verdad, no me esperaba el misterio de los goleadores desaparecidos. Y tampoco sabía del impacto de jugadores extranjeros como Kurt Friedrich. Es increíble cómo en tan poco tiempo el fútbol ya estaba dejando su huella en México. Cierto, en apenas una década, el fútbol ya se había convertido en un fenómeno en México. Y hablando del Mundial de 1930, este evento no solo fue histórico por ser el primero, sino que también marcó un punto de inflexión para el fútbol mexicano. ¿En qué sentido? Bueno, después del Mundial, varios jugadores clave, especialmente del América, decidieron retirarse. Imagina el impacto que tuvo la experiencia mundialista en ellos, llevándolos a tomar esa decisión. Entiendo. Después de vivir la emoción del Mundial, tal vez sintieron que habían alcanzado la cima de su carrera. Exactamente. Y no solo eso, muchos jugadores extranjeros que habían enriquecido a la Liga Mexicana con su talento, también optaron por regresar a sus países de origen. Un éxodo de talento que sin duda dejó un vacío en el fútbol mexicano. Entonces, ¿cómo se recuperó el fútbol mexicano de esa pérdida de jugadores? Esa partida, aunque significativa, también abrió un espacio para que emergieran nuevos talentos mexicanos. Los clubes comenzaron a invertir más en sus fuerzas básicas, buscando formar a las futuras estrellas del fútbol mexicano. Es interesante cómo la Copa del Mundo, a pesar de marcar la salida de algunos jugadores, también impulsó el desarrollo del talento local. Así es. La necesidad de reemplazar a esas figuras clave llevó a una mayor atención en la formación de jugadores mexicanos. Y hablando de nuevas figuras, el artículo menciona algunos jugadores que destacaron en la década de 1930. ¿Quiénes eran estos nuevos talentos? Bueno, hay nombres que resonarían con fuerza en las siguientes décadas, como Luis Pirata Fuente, conocido por su velocidad. Es increíble cómo algunos jugadores se vuelven icónicos, no solo por su talento, sino también por su estilo. Sin duda, la imagen también juega un papel importante en la construcción de la leyenda de un jugador. Y Pirata, Fuente con su sombrero y su juego explosivo.
Se convertiría en una de las figuras más queridas del fútbol mexicano. Y además del Pirata, ¿qué otros nombres surgieron en esa época? Otro jugador que no podemos dejar de mencionar es Horacio Casarín, un delantero con una habilidad excepcional para el gol. ¡Wow! Es increíble cómo este periodo, que comenzó con la incertidumbre de los goleadores desconocidos, nos lleva a la aparición de figuras como Pirata Fuente y Horacio Casarín, quienes marcarían una nueva era en el fútbol mexicano. Y no solo eso, si revisamos la lista de goleadores de esa década, nos encontramos con un detalle interesante: la presencia de jugadores con doble nacionalidad. ¿A qué te refieres? Bueno, por ejemplo, Miguel Ruiz, quien fue campeón goleador en 1926, tenía nacionalidad española y mexicana. Esto refleja la diversidad cultural que siempre ha caracterizado al fútbol mexicano. Es cierto, jugadores de diferentes orígenes han contribuido a la riqueza del fútbol mexicano desde sus inicios, y esa mezcla de culturas seguramente influyó en el estilo de juego que se desarrolló en México. Sin duda, la presencia de jugadores extranjeros aportó nuevas técnicas, tácticas y estrategias, enriqueciendo la forma en que se jugaba al fútbol en México. Me pregunto cómo se compararía la pasión por el fútbol en la década 1920 con la que vemos hoy en día. Esa es una pregunta interesante. A pesar de que el fútbol ha evolucionado mucho desde entonces, la pasión de los aficionados mexicanos parece ser una constante a lo largo del tiempo. Es cierto, la entrega a sus equipos, la emoción en las gradas, la celebración de cada gol, todo eso parece ser parte del ADN del aficionado mexicano al fútbol. Exactamente. El amor por el fútbol está arraigado en la cultura mexicana, y esa pasión se ha mantenido viva a través de las décadas, impulsando el crecimiento del fútbol mexicano hasta convertirlo en lo que es hoy. Y hablando de crecimiento, hemos recorrido un largo camino desde esos primeros años de incertidumbre, pero aún nos queda un último tramo en este viaje. ¿Qué nos espera en la parte final de nuestra inmersión? En la última parte, vamos a reflexionar sobre lo que hemos aprendido en este viaje. Analizaremos el legado de esta primera época del fútbol mexicano y cómo sentó las bases para el futuro. Suena fascinante. Estoy ansioso por descubrir qué otras sorpresas nos esperan. Hemos llegado al final de nuestro viaje por la historia del fútbol mexicano. Una década llena de descubrimientos y sorpresas. Es increíble como un simple artículo sobre goleadores nos llevó a explorar la pasión, los desafíos y la evolución del fútbol en México durante esos primeros años. Es cierto. Y a pesar de comenzar con el misterio de los goleadores desconocidos, pudimos reconstruir un panorama fascinante. Vimos la influencia de jugadores extranjeros como Kurt Friedrich, el surgimiento de equipos como Necaxa y América, y la emoción del primer mundial para México. ¿Y cómo olvidar el nacimiento de leyendas como Pirata Fuente y Horacio Casarín? Jugadores que marcarían el futuro del fútbol mexicano. Sin duda, su legado perdura hasta nuestros días. Pensando en todo lo que hemos aprendido, ¿qué crees que podemos destacar como las claves de esta época para el fútbol mexicano? Bueno, en primer lugar, la perseverancia. A pesar de las dificultades, la falta de recursos y la incertidumbre, aquellos pioneros del fútbol mexicano nunca se rindieron. Su pasión y dedicación sentaron las bases para lo que vendría después. Es cierto, su esfuerzo allanó el camino para las futuras generaciones de futbolistas. En segundo lugar, la inclusión. Desde sus inicios, el fútbol mexicano se caracterizó por la diversidad, con jugadores de diferentes nacionalidades, enriqueciendo la liga con su talento. Es un recordatorio de que el fútbol tiene el poder de unir a personas de diferentes orígenes y culturas. Y finalmente la importancia de la memoria, recordar a esos pioneros, sus historias y sus logros nos permite comprender mejor la evolución del fútbol mexicano. Es cierto, conocer nuestro pasado nos ayuda a valorar el presente y a construir un futuro aún más brillante para el fútbol mexicano. Exactamente. Y para todos nuestros oyentes que nos acompañaron en este viaje, ¿qué les pareció esta inmersión en la historia del fútbol mexicano? ¿Qué historias les resonaron más? ¿Qué nuevas perspectivas descubrieron? Compartan sus comentarios, sus reflexiones y sus propias conexiones con el fútbol mexicano. Y si les gustó este episodio, no olviden darle like, suscribirse a nuestro canal y compartirlo con otros aficionados al fútbol. Sigamos explorando juntos la apasionante historia del fútbol mexicano. Hasta la próxima.